buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este lunes 29 de marzo. Se acercan las elecciones, se acerca el fin del gobierno también. Algunos dirán, por fin, sí. Otros, bueno, hay que decidir quién puede retomar el tema. Y lo que pasa en el municipio es muy preocupante. No solo que el alcalde, y aquí le habíamos dicho muchas veces al señor doctor Yunda, pero usted nombró este secretario, bueno, cada uno tiene que hacer. Ahora resulta que es un tema del hijo y dice que él tampoco pone las manos al fuego por nadie, ¿no? Alguien tiene que poner las manos al fuego por el municipio y por la ciudad. Y eso tienen que resolverlo, más allá de que haya logrado una mayoría, un respaldo político de concejales, hay otros que le piden la renuncia, pero más allá de ese respaldo político que puede tener del correísmo, matriz de donde salió él también, ¿no? Ustedes recordarán aquello de no sé si irme con papá o con mamá, pero bueno, el ADN resulta ahí indispensable para poder entender algunas cosas. Esperemos que esto se vaya aclarando, que las resoluciones tanto de la Fiscalía como de los otros entes se vayan, digamos, poniendo ahí en el tapete, ¿no? La Semana Mayor para el catolicismo nos recibe con una agudización de la pandemia y eso también tiene que ver con una responsabilidad ciudadana. Tenemos, y les decimos a todos, hay la convicción de que debe reactivarse la economía, pero también la convicción de que hay que cuidarnos mutuamente. O sea, pongámonos reglas para la reactivación y el cuidado. Queremos saludar al señor doctor Simón Pachano, analista político, para preguntarle cómo a finales de marzo, ya al 29, encuentra las definiciones políticas, las declaraciones. El candidato Herbas ha dado yo diría, casi un lineamiento, no ha dicho, él mismo, claro, no ha sostenido, hay que votar, pero ha sido muy claro sobre por quién no votaría. Después en Pachacute las cosas han sido más divididas, se veía desde antes ya la posición de Vargas e Isa, Yacu Pérez y su pareja mantienen el tema del voto nulo, pero en otros sectores se va ampliando. ¿Habrá ya alguna claridad en el proceso electoral en esta última tramo? ¿Quién nomás está en disputa? Buenos días, Simón, bienvenido. Buenos días, Francisco. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, estamos en la recta final, como se suele decir, nos quedan menos de 2 semanas, y creo que sí, las cosas me parece que se van en alguna medida aclarando, sin despejar, por supuesto, toda la incógnita que hay respecto a los resultados finales. No hay claramente un favorito de lo poco que se conoce en las encuestas. Parecería que hay, digamos, todavía una disputa muy fuerte por los votos que están disponibles, por decirlo así, ¿no? Es decir, si bien Andrés Arauz se supone que partía con una ventaja, que era la de haber ganado con unos 12 puntos a Guillermo Lasso en la primera vuelta. Sin embargo, creo que, como se dice siempre, esta segunda vuelta es prácticamente otro partido. No es el segundo tiempo necesariamente de la primera. Y va a depender mucho de cómo hagan esta fase final de la campaña los dos candidatos. Me parece que a Andrés Arauz le ha afectado mucho El tema del Banco las Central. noticias, los temas que han salido últimamente, sobre todo lo del Banco Central. Tanto le ha afectado que él ha hecho un video en donde da Explica, ¿no? explicaciones
Y eso demuestra que sí, que está afectado en ese sentido, ¿no? Ahora, de las encuestas, de las cosas, que claro, si bien las encuestas nos permiten analizar el momento hechas, incluso esas nos dicen qué podría cambiar. Simón, candidato Lazo y Arauz que partía con 12 puntos más que Lazo, y Lazo un crecimiento mayor en definitiva, si se ven las encuestas, se puede encontrar casi lo que denominamos este empate técnico, ¿no? Pero con una disputa de unos 7 puntos que podrían hacer la diferencia de lo que puede pasar. Las adhesiones de estas políticas, las decisiones, las partes de ciertos sectores en cada una de las provincias, ¿pesan en algo, Simón, o esto cada vez descartamos más, que no se pueden endosar los votos? Sí, los votos no se endosan propiamente, es decir, no hay una transmisión automática de porque un candidato o un dirigente político diga algo. Sobre todo, no se logra eso porque no estamos en un país en donde haya partidos fuertes. Si hubiera partidos fuertes, los partidos podrían dirigir, orientar la votación de sus seguidores. Pero dado que no estamos en eso, evidentemente la opinión de los dirigentes tiene menos fuerza, pero la tiene en alguna medida. Es decir, por ejemplo, el caso de Javier Herbas. Evidentemente, él tuvo, digamos, logró hacer una buena campaña, logró captar apoyo, simpatías, en fin, y entonces mucha gente lo va a tomar como referente para orientar su voto. O sea, si alguna gente de la que votó por él, evidentemente lo va a tomar así. No creo que tanto que lo mismo suceda con la izquierda democrática, con el partido con el cual él fue, porque el voto yo creo que no fue de izquierda democrática en Ujú. su mayoría, una parte habrá sido, por supuesto, pero creo que el voto fue fundamentalmente por Javier Herbas, es decir, ahí él puede tener más posibilidades de orientar a ese electorado que el propio partido. Y lo mismo podría decirse de otros sectores. Y quizás hay que tomar muy en cuenta las diferencias provinciales y regionales que tiene la votación en Ecuador, que ha sido tradicional, solamente desapareció este factor, digamos, territorial en el periodo de Rafael Correa por el fuerte liderazgo de él, y era un liderazgo de alcance nacional, en fin, ¿no? Pero ahora volvemos a la diferenciación muy fuerte. Y vemos, por ejemplo, que la votación de Yacu Pérez, Ujú. que sería una de las que está en disputa, por decirlo así, y se concentra en determinadas provincias, sobre todo provincias de la sierra y obviamente de la Amazonía, que tiene mucho menor peso en términos electorales. La Amazonía apenas representa el 4,5% del padrón electoral, pero puede ser muy importante en el momento en Sí, que haya que hay una una votación disputa muy así, muy cerrada. cerrada, sí. Exacto. Pero, ¿en dónde está esa votación de Yacu Pérez fundamentalmente? Es en las provincias de la Sierra Centro Ujú. y en Quito, en Pichincha, ¿no? Con Quito, que es la proporción más alta de la provincia de Pichincha. Es decir, ahí se concentra, por lo tanto, ahí es donde me imagino los candidatos han puesto mucho énfasis en esta campaña para captar ese voto. Hay otro voto que está disponible, digamos, si es que pensamos que los candidatos mantienen su votación de la primera vuelta, aunque no siempre es así, como decía al comienzo, pero es en las provincias, en algunas provincias de la costa, en Guayas, en Los Ríos y El Oro fundamentalmente. No tanto en Manabí, porque Manabí ha venido demostrando en los últimos años que es una provincia muy correísta, digamos, y que vota muy en bloque por Correa, y lo que ahí estaría, digamos, disponible para el otro candidato sería muy poco, pero sí en las otras provincias, como digo, en En los Guayas, Los ríos, Ríos. Guayas, el Oro.
El oro. Y Santo Domingo, ¿no? Ujú. Esmeraldas mucho menos, porque también Esmeraldas como que ya se definió en la primera vuelta. Entonces, creo que es ahí en donde se va a escenificar fuertemente la disputa Y el de voto esta nulo segunda se vuelta. ve, además del primer lanzamiento, de todo eso, no ha vuelto a tener ninguna, digamos, presencia mayor y se ve que la gente no, incluso podríamos decir, de quien votó por el señor doctor Pérez, no se suman directamente a decir sí, vamos, ya no tenemos candidato. Como que el voto nulo se diluye en la campaña y hay esta lucha por ese grupo entre los dos candidatos. Es probable que haya un voto nulo relativamente importante en algunas áreas en donde la CONAIE es fuerte y donde Pachacuti ha tenido siempre votación. Por ejemplo, en provincias como Cotopaxi, algo en Imbabura, Chimborazo, Cañar, ¿no? Es probable porque ahí va a llegar fuertemente el mensaje directamente de Yacu Pérez y de Pachacuti, ¿no? Pero me parece que en otras áreas, y digamos, en los otros votantes Ujú. del propio Yacu Pérez, es decir, que no eran parte del movimiento indígena propiamente, yo no sé si ellos van a estar abiertos a esto del voto nulo. No estoy seguro. Ese quince por Parecería ciento ese 15% que tiene como diferencia casi entre lo que normalmente tenía el candidato de Pachacuti y lo que él tiene, ese está ahí en disputa entonces. exacto, exacto. Yo creo que ahí, o por lo menos ahí creo que el voto nulo va a ser menos significativo que en las bases de la CONAIE y de Pachacuti. Creo que ahí va a ser menos significativo porque ese es un voto, Como digamos, de renunciando a todo un gente. poco más, ¿no? Claro, y este en la primera vuelta fue un voto, digamos, de apoyar a una serie de reivindicaciones de carácter, digamos así, de ampliación de derechos, como por ejemplo todo el tema ambiental, el tema de los derechos reproductivos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a ser digamos, ahí es una incógnita cómo va a votar ese electorado, pero me imagino que va a ser menos abierto al llamado al voto nulo que lo que sería el otro que hablaba. Simón, los dos candidatos han estado actuando, si bien ahora le ha tocado, digamos, al candidato Arauz más que a Lazo. Lazo ya no está, digamos, en el tema del banquero, el banquero. eh, pero ¿cuáles serían en este momento algunas fortalezas, los mensajes que han calado? Andrés no mientras otra vez vuelve a insistir en el tema del salario, insiste, digamos, en los créditos al 1%, y por el otro lado ya no hay una gran propuesta, aunque el día de ayer se hablaba de vamos a respetar, vamos a hacer consultas, lo de la minería, de los Yasunidos o del Yasuní, más bien dicho, Ujú. esas cosas, pero le ha tocado, digamos, a Arauz más bien explicar lo que tú decías, hacer incluso un video de su historia de 12 años, cobrar $27,000 en una institución en donde de los 12 que ha tenido nombramiento, 10 ha estado fuera, ¿no? Así es. Yo creo que eh, esta segunda vuelta, no sé si porque lo buscaron o porque así se dieron las cosas, se presentó de una manera muy diferente para cada uno de los dos candidatos. Para Andrés Arauz, esta segunda vuelta o esta campaña de segunda vuelta le pone de alguna manera a la defensiva con todos estos Uh temas que -huh. estamos hablando. Él en la primera vuelta él estuvo muy a la ofensiva, digamos así, tomaba la iniciativa, ponía temas, él colocó temas para el debate, algunos temas económicos, pero dado que esos temas económicos son muy controversiales, son muy, digamos, generan nerviosismo no solo en los agentes económicos, como se En la suele decir, sino ciudadanía en la igual, sí. población en general, en la ciudadanía, entonces él los ha retirado.
el otro elemento que él retiró es la figura de Rafael Correa. En la primera vuelta, Rafael Correa fue el candidato prácticamente, y eso era obvio, porque Andrés Arauz era una persona absolutamente desconocida y necesitaba un padrinazgo fuerte para implantar su imagen, digamos, ¿no? Entonces, lo puso ahí, pero se dieron cuenta de que hay un techo para eso, y ese techo es el anticorreísmo, que es muy fuerte, y que en la segunda vuelta podía jugar mucho más fuertemente, y tratan de retirarle a Rafael Correa de esta campaña. Entonces, todo esto, más otros aspectos que se han ido dando, le ponen a Andrés Arauz a la defensiva, como decía antes, ¿no? Y eso es complicado para una campaña electoral. En cambio, Guillermo Lasso tiene una posición de apertura y empieza a abrirse en temas que eran muy complejos para él, en temas que van incluso muy en contravía de su de discurso. posiciones, sí, de posiciones ideológicas de él, prácticamente de principios, como por ejemplo los temas, nuevamente hago referencia a reproductivos, el aborto Ujú. terapéutico, en fin, el matrimonio de personas del mismo sexo, o temas menos complejos, pero a los cuales él no había tocado antes, como esto de el Yasuní, las consultas, Ujú. en fin, ¿no? Y entonces creo que eso les pone en una situación diferente a cada uno. Le da una cierta ventaja en términos de campaña, no estoy hablando en Sí. términos ya de votación, sino de campaña, le da a Guillermo Lasso en ese sentido, porque él entonces puede hacer una campaña más de propuestas, más de apertura, en fin, y no tener que defenderse como lo está haciendo Andrés Arauz, y que Eh, necesita hacerlo porque no puede quedarse callado frente a lo que ha aparecido en estos días, ¿no? Claro, ahí Simón, la idea esta de que lo económico tiene un peso específico, pero que los candidatos tienen mucho recelo de sostener incluso lo que habían sostenido públicamente. Vemos que otra vez el señor economista Arauz dando explicaciones de por qué dijo tal cosa en un momento, por qué creía que hay que desdolarizar antes y ahora dice que hay que fortalecer la dolarización. Pero claro, entonces en el otro tema han insistido en el tema de Banquero y de su cercanía a Moreno. Y resulta entonces que eso se baja cuando el funcionario con sueldo y con privilegios es el candidato Arauz. Y el señor economista Correa, a quien han querido dejarle de lado, entra también con fuerza en algunas cosas, como que Ujú. no logran callarlo. Y entonces, claro, siempre un candidato, en algunas partes dicen, quien tiene padrino se bautiza, pero en este parece que ya está bautizado. Déjele hacer la primera comunión y busquemos otro padrino, ¿no es Ujú. cierto? Claro. Sí, yo creo que ahí tiene un elemento muy difícil de manejar, que es precisa, dos elementos difíciles de manejar. El uno, el de las propuestas económicas que originalmente hizo Andrés Arauz. Toda esta idea de la desdolarización buena, digamos, ¿no? Ujú. De la cuarentena del dólar, que no se entiende exactamente qué es, porque eso puede significar un Congelamiento. congelamiento, un corralito, alguna de esas figuras. Entonces, eso le afecta mucho, pero eso está ahí. Esas son cosas que él dijo y sobre las cuales ahora tiene que salir a dar explicaciones, ¿no? Incluso él ha retirado, por ejemplo, todo el planteamiento de los $1,000 Ujú. para el millón de Está ausente. personas, está ausente, no se sabe qué pasa, en fin, ¿no? Y por lo tanto, él está preso de esas cosas, digamos, que dijo en su momento, ¿no? Y me parece que ahí la ventaja la tiene Lazo nuevamente Sí. en ese sentido, ¿no? En cuanto a que la idea esta de que ser banquero es malo, se ha ido erosionando, ¿no? Porque ya, bueno, ya no pega, sí, es banquero, pero bueno, ¿qué pasa? Y además
también hay un poco esta cosa de, ¿y por qué es malo ser Sí, banquero? claro, exacto. Sí, Claro, o sea, ahora sí se debate en serio por qué es malo, porque si hubiese sido un banquero delincuente y eso, ¿por qué no lo metieron preso en estos 14 años con el exacto, poder y el manejo de la justicia, ¿no? exacto, ¿no? Y hay evidencia de que Guillermo Lasso no estuvo entre los banqueros corruptos que fueron los que provocaron el feriado bancario, Ujú. ¿no? Y que destruyeron a sus propios bancos y afectaron enormemente a la economía del país, evidentemente, ¿no? Y los bancos que se salvaron del feriado, que salieron, digamos, los que tenemos ahora, Ujú. son los bancos buenos, ¿no? Entonces, también eso tenemos que verlo objetivamente, Como ¿no? sociedad. O sea, No es no, un no tema es- de si nos gusta o no nos gusta tal o cual banquero, sino ver que eso se solucionó de una manera que salieron a flote los bancos que no habían hecho los préstamos vinculados, que no jugaron con los dineros de la gente, en fin, ¿no? Entonces, me parece que eso es también una cosa que ya puede verse con mayor objetividad, Objetividad. exactamente. Simón, ¿qué temas no se topan? No solo por los temores que pueden ser, el económico no les queda más que topar, pero el ciudadano nos habla de la necesidad de trabajo, de las vacunas, tanto que el señor Arauz ha querido un poco decir es culpa del otro, el otro dice no, yo estoy trabajando para esto. ¿Qué temas no se topan y que la ciudadanía y los medios debemos buscar respuestas frente a, digamos, la corrupción está ahí y de eso ya han dicho los dos que van a luchar en contra de eso? Claro, el uno dice, oiga, pero lo que están pidiendo es juzgarla a usted los 14 años. Al otro insisten que va a seguir peleando. ¿Qué temas deberían entonces ser topados en esta campaña, Simón? Yo creo que si tomamos como referencia lo que se habló en el debate, podríamos decir que hubo, en mi opinión, por lo menos unos dos o tres temas que no se tocaron. El uno es precisamente el de la corrupción. Yo creo que fue tocado muy por encima, bueno, ya se ha dicho mucho el formato del Ujú. debate, esas preguntas kilométricas que contenían cuatro, cinco, seis preguntas adentro, ¿no? Y la imposibilidad de hacer repreguntas, creo que hizo que el debate no fuera lo que debe ser. Sin duda es importante un debate, está bien que haya habido, pero me parece que para una próxima oportunidad hay que cambiar eso. Pero digo, en el debate, por todos esos problemas y por otros más, no se tocó el tema, por ejemplo, de la corrupción. Creo que fue tocado muy por encima. Me llamó la atención a mí que no haya una claridad, por ejemplo, o que salga a la luz todo el caso Sobornos, el caso Odebrecht, y una serie de otros casos que han estado presentes, el propio de los hospitales ahora en la pandemia, el de la venta de medicinas, en fin, ¿no? Creo que ese es un tema fundamental que debió haber salido y que no se lo ha tocado y que en la campaña ha Ujú. estado prácticamente Ausente. ausente, ¿no? Segundo, el tema de relaciones internacionales, me parece a mí que también fue un tema muy débil dentro del debate. Eh, si bien la gente no vota por cómo va a manejar las relaciones internacionales de un país, pero sí es importante saber quiénes van a ser sus amigos, quiénes van a ser sus aliados, Incluso el cuál va a ser la modelo de gobierno. orientación. Claro, ¿cuál va a ser la orientación del país hacia el exterior? En términos no solo de comercio exterior, que es muy importante, sino en términos de ubicación en bloques internacionales, en fin, cuál es la posición frente a temas muy difíciles de manejar, espinudos, digamos, como Sí, el de Venezuela. exacto. ¿Cuál es la posición frente a la Alianza del Pacífico, por ejemplo? ¿No? ¿Qué hacer respecto a UNASUR? ¿Volver o no volver digamos, a estructurarla? En fin,
Pero En ya, ese tema generalmente no se lo toca en las campañas, pero es un tema importante, y que sobre deberíamos todo, entonces buscar que se tope, que se tenga un claro, pero pronunciamiento. sobre todo, por ejemplo, porque dentro de ese tema están aspectos como la firma o no de tratados de libre comercio, Claro. llámense como se llamen, ¿no? No les gusta esa palabra, pero está eso. Y el otro tema que también se pasó muy por encima y que creo que es fundamental, es el tema de la justicia, es decir, de la independencia judicial, ¿no? Y la posición del futuro gobierno frente a la justicia en general, es decir, frente a los órganos de justicia, frente al manejo de la justicia, lo que digo, a la independencia judicial. Me parece que ese tema también fue muy poco tocado y ha sido poco tocado en la campaña y está íntimamente relacionado con el de la corrupción. Se Entonces, puede, me parece. claro, si está tan íntimamente ligado el tema de la corrupción con este, el propio candidato Arauz ha dicho, el cuco de Venezuela se les acabó, ya no va más el cuco de Venezuela. Y cuando ha dicho que la justicia deberá encargarse de los temas cuando le han planteado si es que el expresidente Correa vendría, ha dicho que no está pensando en alguna acción directa de él, sino más bien que la justicia eh, sea la que actúe, pero ha llegado a decir que la justicia será quien le libere, no ha dicho que analice, sino quien le libere. Entonces ahí tenemos dos cosas, el cuco de Venezuela, que según él ya no existe, y el tema de la presencia, pero el señor economista Correa dice lo siguiente, Simón. Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Y bueno, y todo el espectro político, entonces suponemos que todos los que no han estado con él. Y ahí viene entonces, además de estos temas planteados, la libertad de expresión y las libertades políticas. Claro. ¿Tienen un peso, Simón? ¿Tienen un peso en la opinión pública esto? ¿O más bien le hacen ver a él como el churrita que viene a limpiar esto? Yo creo que tiene relativamente poco peso si uno piensa en el peso que debería tener el tema de las libertades en general, porque en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos en general, se piensa que cuando se habla, por ejemplo, de libertad de expresión, se refiere únicamente a los medios de Claro. comunicación. No, 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 la libertad de expresión es la libertad de poder expresarse la ciudadanía como quiera y por los medios que tenga a su alcance y que pueda hacerlo. Obviamente sin violar derechos, en fin, eso es obvio, ¿no? Pero damos muy poca importancia a ese tipo de cosas. También la libertad de asociación, la libertad de organización, en fin, ¿no? Que hemos vivido en nuestros países momentos muy difíciles, no solo bajo dictaduras militares, como en muchos países, sino también con gobiernos elegidos popularmente, digamos, ¿no? Y entonces creo que ese aspecto tiene, no tiene la importancia que debería tener. En esta última campaña, o en esta última fase de la campaña, ha llegado a tener alguna importancia. Ujú. Creo que sí ha habido digamos, La alguna reacción posibilidad del este. de poner eso en el plano, en el primer plano, digamos, pero no sé cuánto eso signifique en términos de votos, ¿no? No sé si eso va Sí, a eso influir influye. decisivamente o no sobre el voto de las personas, Y ¿no? se Entonces, terminó el cuco de Venezuela, como dice el candidato Arauz, mientras el señor Lazo dice, miren, yo no quiero que nuestros conciudadanos estén caminando las calles, no, no los quiero de trotamundos y peor porque tengan que escapar. El otro dice, se les acabó. Venezuela es un modelo y es una democracia que se fortalece, dicen, ¿no? bueno, hay
hay asesores importantes del gobierno venezolano que provienen de las filas del grupo que le apoya al candidato de Rafael Correa, ¿no? Yo creo que Venezuela hay que verlo en dos sentidos, con dos miradas. Una es esta idea que se ha generalizado en la campaña, que es no vayamos hacia Venezuela, ¿ya? O el cuco de Venezuela. Y yo creo que eso, no sé si tiene mayor sentido, en fin, ese es un recurso de campaña. Cuando yo me refería hace un momento y cuando hablaba de relaciones internacionales a Venezuela, yo lo hacía más bien en términos el de cuál ámbito de sería la bloque ideológico. posición, exacto, la posición de Ecuador frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Hay una tradición latinoamericana de, digamos, no de intervenir, pero sí de Influir. tomar posición frente a los problemas de los otros países. Y esto ha sido así siempre, ya sea para un lado o para otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces, digamos, los países latinoamericanos han tomado posición, por ejemplo, respecto a golpes de Estado? Uno de los últimos, el de Fujimori en Perú en el año 92, pero también desde el otro lado, recordemos cuando Rafael Correa nos decía públicamente cuando tomaba un avión para ir a Honduras, que ese era un buen lugar para morir, ¿no? Claro. Que ahí fue una intervención. Iba a defender a Zelaya, pues. Sí, y está bien, era una posición que tomaban frente a lo que en efecto fue un golpe de Estado. Creo que la forma en que lo hicieron no estaba bien, porque eso podía tomarse como una invasión a un país, pero estaba bien el espíritu de defender la posición la de defender. democracia. Ya. Claro, es decir, lo han hecho unos y otros, ¿no? En ese sentido. Es a eso a lo que me refería. Venezuela es un tema candente en las relaciones internacionales de América Latina, y entonces es necesario saber qué posición tomaría el gobierno que venga, ¿no? Si va a apoyar ese gobierno autoritario que existe en Venezuela y que es el causante del éxodo, que nosotros lo vemos en cada esquina. En cada esquina palpamos, ¿sí? ¿No? O va a tener una posición crítica, y una posición crítica que no significa facilitar invasiones ni nada de eso, sino, por ejemplo, tomar posición respecto a presionar al gobierno venezolano a que haya un diálogo, a que haya un arreglo democrático, en fin, ¿no? Ahí hay muchos caminos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Venezuela y otros temas son muy importantes para la campaña y para definir qué pasa con los candidatos, ¿no? Claro, Simón, ¿y en esto puede ayudar algo un avance de diálogos en lo que podría ser la nueva asamblea? Plantearse como esta forma de ampliar los acuerdos, la base electoral, incluso cómo se ha de organizar la asamblea, o eso podría traer más bien más problemas a los propios candidatos, ¿no? Porque si bien han de tener que gobernar con esa asamblea, el alineamiento puede ser incluso distinto si es que gana uno u otro en la Asamblea Nacional. Claro. Sí, yo creo que nosotros tenemos una experiencia histórica muy amplia sobre este tema, porque hemos tenido prácticamente siempre, desde el inicio del periodo democrático, con excepción de el los gobiernos de Rafael Correa. 75%, claro. El Claro, 75% ha sido así. En la claro, etapa de es Correa, decir, no, un control total. hemos tenido siempre gobiernos de minoría, siempre. Nunca tuvimos hasta el año 2009, que comienza el segundo gobierno de Rafael Correa, ya con la nueva constitución. Hasta ese momento siempre tuvimos gobiernos de minoría, es decir, que no tenían mayoría en el Congreso, y que era necesario hacer unas alianzas que un colega, Andrés Mejía, las llamó las alianzas fantasmas, estas que se hacían por debajo de la mesa, que eran unas alianzas que además no duraban
sino el debate de una ley o de un artículo de la ley, ¿no? Y Claro. que significaban un toma y daca, ¿no? Es muy probable que volvamos a eso. Ahora, también es probable, y esto sí es un tema que a mí me parece muy preocupante, y es que frente a esa situación, el gobierno que venga esté tentado a aplicar el artículo 148 de la Constitución, el de la muerte cruzada, que le permite disolver a la Asamblea. Yo no entiendo cómo pasó ese artículo, no entiendo cómo es que se aprobó una cosa de ese tipo, porque eso es instaurar una dictadura constitucional. Puede parecer un oxímoron, una contradicción, dictadura constitucional, pero lo es. Pero sí, se Porque, estructuró así. claro, porque constitucionalmente está permitido que el presidente disuelva la Asamblea y que gobierne con poderes legislativos por un tiempo que no está determinado, que pueden ser varios meses, y tiene que convocar elecciones en las cuales puede él presentarse nuevamente. Entonces, tenemos un problema bastante, yo diría, preocupante, porque podemos llegar a ese punto y eso significaría una desestabilización muy fuerte del país y sobre todo tendría un impacto económico muy fuerte, muy Claro. grave, En medio de porque las esto repercutiría dificultades, inmediatamente en el plano, en medio sobre de las todo repercutiría en el dificultades. plano internacional y subiría Claro. el riesgo país, en fin. Entonces, creo que esto hay que verlo muy cuidadosamente y ahí ya no es un problema de los candidatos. Yo creo que ahí es un problema de cómo se va a comportar la Asamblea. Y eso es una incógnita, es un enigma, por la Creo que forma en que está estructurada. están esperando a ver qué pasa el 11 de abril para comenzar a moverse también ahí. Y se habla, ¿no? Se habla de que ya sumando todos unos 25 legisladores de casi todas las tendencias podrían estar ahí para armar una mayoría Claro, con quien gane, ¿no? ¿Y eso qué sí, es? Nuevamente hospitales. claro, y lo más probable es que haya divisiones de los bloques, ¿no? Es Ujú. decir, que los bloques como están ahora se dividan, algunos de ellos, y que se formen unas mayorías flotantes, digamos, ¿no? Y que de apoyo al gobierno, que no sé si eso sería mejor o no que la muerte cruzada. Entonces, Claro, por eso mismo. es un escenario preocupante. Simón, yo diría, hay que insistir en el análisis de la corrupción en general para que los dos tengan una posición y vinculado a eso lo que han de hacer con las cortes. No pasó ya el tema del Consejo de Participación Ciudadana, si es que ese está ahí y podrán hacer algunas cosas que podrían hacer dependiendo de quién gane también. Eh, en este sentido, los candidatos, ¿qué posiciones deberíamos exigirles o pedirles como ciudadanos que expongan? ¿A qué se deben comprometer públicamente, aunque después pueda pasar otra cosa? Yo creo que tanto en estos temas como en todos los demás que están en juego, lo que debemos exigir es claridad. Y claridad significa no solamente una declaración de intenciones, sino una declaración de cómo se va a hacer lo que están planteando, que fue también lo que faltó, lo que no estuvo presente en el debate. Es decir, se plantea una serie de objetivos, de Ujú. metas, en fin, que pueden estar muy bien, pueden ser debatibles, todo lo que se quiera, pero el cómo llegar a eso, ese es el problema, que creo que incluso fue, por ejemplo, lo que sí se empezó a discutir con respecto a los famosos $1.000 para el Sí. millón de personas y que fue retirado inmediatamente, porque precisamente al plantear el cómo se veían los riesgos en que se ponía a la economía nacional. Claro, por Entonces, creo que ese meme último también le da
a los 1,000 para ti, 27,000 para mí, dice. Entonces, claro, ya desaparecieron los 1,000 que me ofreciste, porque no se puede, como tú dices, explicar cómo van a entregar esos $1,000, ¿no? Claro, y en general yo creo que ahí falta claridad, porque mira, yendo al aspecto más general, más de la macroeconomía, digamos, ¿no? ¿Cómo, y que tú hacías referencia, Francisco, hace un momento, cómo generar empleo? Se va a generar empleo a partir de una reactivación de los sectores productivos, y cuando digo sectores productivos no me refiero solamente a los grandes, que son muy importantes, las grandes empresas, sino a las pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? Que es en donde se genera la mayor parte de empleo y las que han sido más afectadas por la pandemia. Pero ¿se va a generar ahí en el sector productivo o vamos a volver al esquema que tuvimos con los gobiernos de Rafael Correa, en que la El generación de Estado empleo, asume el todo. motor de la economía, fue el gasto público, ¿no? Y entonces, ese modelo, claro que funciona cuando Hay hay recursos. una bonanza, cuando hay una bonanza, y esa bonanza depende del mercado internacional, no depende de las políticas gubernamentales. El gobierno no es el que elevó el precio del petróleo a 100, $120, sino que eso era el mercado internacional que lo determinaba, y por lo tanto era posible, con los recursos que provenían de ahí, tener, ¿no es cierto?, una activación de la economía y generar empleo, tener una cierta bonanza, la gente podía endeudarse, podía comprar un departamento posiblemente, en fin, ¿no? Pero eso se acabó, esa bonanza no hay y por lo tanto el sector público no puede ser el motor ya, o muy difícilmente será, a menos que vayamos a una desdolarización, o en fin. Claro. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, mira, en el campo más general, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a generar todo ese encadenamiento de las actividades económicas que permitan tener, por un lado, una tasa de crecimiento relativamente aceptable, ¿no es cierto? Y por otro lado, que eso mismo vaya generando empleo. Entonces, Se ahí puede tenemos desarrollar solo en esa opciones. área, solo con una respuesta de esas podríamos visualizar el modelo de gobierno que quieren. Simón, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto a medida que avance ya esta recta final, como tú la denominabas también, y analizar cómo va el tema. Muchas gracias, Simón, por Gracias, Francisco. acompañarnos. Un Gracias. saludo. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Simón Pachano, analista político, pero además un investigador permanente de la sociedad ecuatoriana. Enseguida volvemos, conversaremos con el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Ya regresamos.